Bueno, ayer lo comentamos en este programa y reflexionábamos luego de cómo hacer un aporte en la discusión a partir de este nuevo hecho dramático que tanto nos impacta. Y pensamos de inmediato en la familia de Tamara por todo lo que hicieron en su momento y lo que siguen haciendo, producto de la dramática experiencia que les tocó vivir. Pero esto siempre provoca una cierta contradicción, porque volver a hablar de estos temas para una familia que ha sufrido tanto, sin duda que a uno le provoca también mucho dolor de volver sobre lo mismo. Pero quisimos plantearle la invitación a Raúl y a Camila a conversar con nosotros, precisamente para colocar el tema nuevamente sobre la mesa, saber qué es lo que ha sucedido con... las iniciativas que llevaron adelante en su momento, que lo llevaron incluso hasta el Palacio de la Moneda, y por supuesto reflexionar sobre lo que todavía está al debe en esta materia. Por eso profundizamos ahora aquí en Doble Clic. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. Raúl Moya es el papá de Tamara y Camila también nos acompaña aquí su mamá en el estudio. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Ramón, gracias a ti en verdad por la invitación. Nosotros nos gustaría que nunca más nos llamaran por este tipo de cosas, pero lamentablemente el rostro de nuestra hija está asociado a este tipo de tragedia y lamentablemente le tocó a otra familia vivir algo muy similar a lo nuestro. Solamente cambiaron los rostros, cambiaron los nombres, pero la historia es exactamente la misma. Menores de edad, sujetos sumamente crueles, por lo que se ha visto ya con las detenciones que ya han habido de 4 de 5 de estos infelices, debo decirlo, todos con antecedentes por delitos violentos. Y ahí es donde uno se pregunta, incluso lo comentábamos, ¿cierto?, antes de subir al estudio, de cómo hicieron para atraparlos tan rápido. Y sale en la prensa la información, porque pertenecen a una reconocida banda que está acostumbrada a perpetrar robos en estaciones de servicio de la zona sur de Santiago. Y mi pregunta es, si la banda es tan reconocida, ¿qué estaban esperando? ¿Estábamos esperando esto? Lo consiguieron. Cuando sucedió lo de ustedes, cuando lo afectó a su familia, Raúl, ustedes, como recordábamos en la introducción, hicieron todo un movimiento, una campaña para que esto no quedara impune, para que detuvieran a los responsables, pero no solamente eso, para que también las legislaciones pudiesen ser modificadas y de alguna manera plantear ciertas sanciones que buscaran de alguna manera inhibir estas conductas. ¿Qué es lo que ha sucedido con ello y cuál es la evaluación que tú tienes, Raúl? Bueno, yo lo he dicho en otras entrevistas que hemos dado desde ayer, incluso un tiempo atrás. A mí me gustaría que algún periodista o algún político se diera a la tarea de realmente pedir los datos por transparencia y ver cuáles han sido los casos donde efectivamente se ha aplicado la ley Tamara. ¿Cuáles son aquellos casos en donde, gracias a esta ley, se han dictado condenas más altas? Pero también, por otro lado, nosotros sabemos desde el inicio, desde la génesis de esta ley, que se iba a quedar corta. ¿Por qué? Porque obviamente la ley está enfocada en que en aquellos casos en donde las víctimas sean especialmente vulnerables, es decir, menores de edad, gente de la tercera edad y personas que sufran algún grado de discapacidad que obviamente les dificulten defenderse frente al actual de un criminal, las penas se agravan, pero no se agravan para los menores de edad, solamente cuando el criminal es mayor de edad. ¿Por qué? No es porque nosotros no hayamos querido, pero tú sabes que hay ciertos sectores de la sociedad, particularmente de la política, en donde el solo hablar de mayores sanciones para los menores de edad es un tema tabú, es un tema que no se habla, ni siquiera hay una disposición a discutirlo. Entonces muchas de estas personas que tú seguramente las vas a ver en los noticieros, vas a entrevistar a algunos y que se van a condoler con la pérdida de esta familia, que para las cámaras van a decir cuánto les duele y cuán indignante es,
cuando les toque hacer algo al respecto, no van a hacer nada, porque es un tema a estas alturas ideológico, es un tema de trinchera, es como algo fundamental en la ideología de muchas personas que participan de la política y del debate de seguridad. Yo creo que estamos súper lejos de encontrar una solución con el tema especialmente de los menores de edad. Al que detuvieron ayer, que los indicaban como el líder de la banda, que los indicaban como el que manejó el auto y arrastró al niño, según lo que yo pude informarme, ya tenía 4 ingresos a centros del Sename por delitos similares, por encerronas. Entonces, ¿cuántas oportunidades se le puede dar a un muchacho para reinsertarlo? Está bien, no es vida para nadie pasar toda su existencia preso, pero ¿cuánto más vamos a seguir arriesgando a las personas inocentes para poder seguir dándoles oportunidades a estos sujetos que no las quieren tomar, si no quieren? Estábamos esperando que llegara esto. Yo te lo comentaba hace unos minutos atrás, Ramón, que es como fácil predecir quiénes, sin ver los rostros, sin saber los nombres, es como fácil predecir quiénes son los que participan de este tipo de actos delictuales antes que los detengan. Siempre hay menores de edad. ¿Por qué? Porque los menores de edad tienen un perfil más violento. Tienen menor respeto por la vida, sabiendo que cuando llegan a la justicia, para ellos, yo lo digo, es como una justicia con precio de outlet, es con oferta. 50% de descuento, 70% de descuento. Ellos lo saben eso, de eso están conscientes, plenamente. Y era evidente que era gente que ya tenía antecedentes por delitos violentos. ¿Por qué? Yo nunca, y nosotros hemos seguido, imagínate la cantidad de años que han pasado, Ramón, nunca he visto un delincuente que sea capaz de asesinar a una persona inocente sin haber pasado por otros delitos violentos primero, sin haber pasado por el sistema judicial. Entonces, ¿qué es lo que esperan? Que terminen matando a alguien y ahora sí lo tomamos en serio, y mientras no maten a alguien, está bien, mandémoslo de nuevo a la calle. Estas son las consecuencias y nadie se hace responsable. Los jueces no se hacen responsables. El sistema político no se hace responsable. Hace un par de semanas atrás hubo una mujer ya adulta mayor venezolana en Maipú que venía saliendo de una clase de Zumba. Tú debes estar perfectamente al tanto del caso. Y a ella la asesinan a puñaladas, camino a su casa. Obviamente lo primero es como fue un asalto. Al final no fue un robo porque tenía todas sus pertenencias. Simplemente fueron a matarla. Y al igual que pasó con el cuarto detenido ahora, la mamá va a entregar a este sujeto que tenía 16 años. Y después nos encontramos con la sorpresa de que este muchacho estaba siendo procesado por otro homicidio. Y el juez encontró que era buena idea, mientras transcurría ese proceso, darle arresto domiciliario. Y esa es una cosa que yo no soy capaz de entender cuál es el criterio. Porque si estás procesando a alguien por homicidio, que procesar a alguien por homicidio es violar lo más básico, lo más sagrado, que es la vida humana, ¿qué te hace pensar que esa persona va a respetar un arresto domiciliario? Si no es capaz de respetar la vida, ¿dónde está la lógica? ¿Dónde está el uso de razón? Yo, a propósito de lo que sucedió en el día de ayer, reflexionábamos y buscábamos las fichas, nos acordábamos del caso de Tamara y junto a Angélica en el programa de la tarde revisábamos rápidamente e incluso en vivo en ese instante el historial, por ejemplo, de quienes estuvieron detrás del crimen de Tamara. Y nos acordábamos que había uno de los sujetos que fue condenado, era menor de edad porque tenía 17 años. El que fue condenado, sí, 17. Sí, 17 años. Y en el historial aparecía su primera infracción a la ley a los 10 años. Sí. Y después tenía múltiples ingresos, cada vez con delitos más violentos. A él, entiendo, le dieron 10 años de condena. Este año ya puede pedir beneficio. Pero ya se van a cumplir 5. Puede pedir ya pasaron los 5. Ya pasaron los 5. Ya los dos que quedaron con vida, porque tú sabes que el tercero, el que efectivamente apretó el gatillo, murió haciendo lo mismo. Murió haciendo lo mismo. Se cruzó con un carabinero de Franco y... yo te hago la pregunta, Ramón, ¿eso es lo que tenemos que esperar siempre? ¿Que algún día se crucen con un policía de civil
para tener un poco de justicia. Bueno, Así sin ir, debería ser. sin ir más lejos, ayer se cruzaron con un policía de civil antes de perpetrar este caso, Pero pero lo con su redujeron. pistola. Es que Claro, no andaba con su pistola. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que en el fondo, cuando tú ves estas trayectorias delictuales en donde no hay ninguna clase de arrepentimiento ni de rehabilitación, y al igual que pasó con el caso de Tamara, el hecho de que terminen matando a una persona es algo no solo previsible, sino que inevitable. Sí o sí terminan en homicidio, porque no les ponen atajo y cada vez van subiendo más la apuesta. Si yo te digo, obviamente esto da para mucha discusión, uno nunca expone todos los detalles, pero en el caso de Tamara, los 3 sujetos involucrados en su homicidio estaban gozando de beneficios cautelares. El famoso Luchito, el que apretó el gatillo, él estaba meses antes de eso con régimen semicerrado, que es el eufemismo que se usa en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para decir reclusión nocturna, ¿correcto? Y el argumento del juez para levantarle esa medida fue que por la pandemia del COVID, en atención a razones sanitarias, era más seguro que cumpliera el arresto en la casa. ¿Te das cuenta, no? El mayor de edad, el que condenado a presidio perpetuo calificado, 2 meses antes del homicidio de Tamara, había salido de régimen cerrado en Tiltil, le habían dado 2 años, y él también, el caso por el cual él quedó encerrado había sido notorio, porque puede que lo recuerdes, años atrás hubo un asalto muy violento en una tienda de estas Discount House, ahí camino a Cerrillos, y estos tipos se encontraron con un guardia de palacio de la que era entonces la presidenta Bachelet. Perfecto, me acuerdo. Y él fue el que los enfrentó. Y este sujeto disparó. ¿Y tú sabes por qué le dan 2 años? Solamente 2 años, a pesar de haber disparado. Porque según el juez que dictó la sentencia, no se pudo comprobar que hubiera disparado con intención de herir a alguien. Y por eso le dieron 2 años. Y el tercero, el que ahora este año ya puede pedir beneficios, este sujeto también había tenido múltiples pasadas por delitos súper violentos. Y dentro de todas las barbaridades que hizo, ellos mismos subieron un video una vez que le estaban, ahí en el sector donde viven ellos, él, con sus propias manos, tirándole acelerante al pelo de una muchacha y prendiéndole fuego. Esas imágenes están, y era él. Entonces, con ese nivel de crueldad, ¿quién después puede pensar que una medida cautelar como el arresto domiciliario o la reclusión nocturna domiciliaria puede ser buena idea? No sé a quién se le ocurre. A todo esto, ese sujeto llevaba 6 meses incumpliendo la medida cautelar, que era reportarse al Sename. No lo hacía, y nadie hacía nada. Nadie decía, bueno, no se presentó, deténganlo. La orden de captura, por no haberse presentado a cumplir con lo que los beneficios le imponían, llegó un mes después que murió Tamara. Imagínate. Y todos estos sujetos que estaban gozando de estos beneficios fueron detenidos en Santiago Centro 3 semanas antes del homicidio de Tamara. Iban con un cuarto sujeto que sí era mayor de edad, iban arriba de un auto con pistola, con destornilladores, con una serie de elementos que son reconocidamente para delinquir. ¿Y sabes por qué no los dejan detenidos? Porque los pillaron antes del delito. Y como los pillaron antes del delito, le cargaron la mata, como se dice en Chile, al cuarto integrante, que era el mayor de todos, que en ese tiempo tenía como 23 años, y a él solamente lo dejaron detenido. Y estos otros 3 sujetos, que eran más jóvenes, pasaron la noche en el calabozo y los mandaron de vuelta. Y el auto que usaron para el homicidio de Tamara se lo habían robado el día anterior, también disparando. Y como a Camila obviamente no le llevan el auto, porque obviamente ellos no se iban a llevar un auto con un vidrio quebrado y un muerto adentro, ¿qué hicieron? Fueron a hacer otra encerrona, 15 minutos después de matar a una niña. Ese es el nivel de gente de la que estamos hablando. Entonces a mí también, cuando tratamos de meter en el mismo saco a víctimas inocentes, como lo es Tamara, como lo es el niño que falleció ayer, y decir, no, es que ellos también son víctimas del Estado o de la sociedad o son vulnerados, yo digo, eso es una falta de respeto.
Una falta de respeto. Si seguimos pensando solamente en esa dimensión, que ellos son niños inocentes que hay que reinsertar, más que enderezar, más que castigar, yo creo que esto va a seguir ocurriendo. Los límites de las edades, por todo lo que te ha pasado a ti, por la experiencia que relatas y de lo que has conocido, además, porque cuando uno pasa por esto, evidentemente que se interesa más, se instruye más, lee más, escucha más, conversa con más personas, y eso lo demuestra todos los niveles, los antecedentes que maneja Raúl. ¿Qué te dice de la legislación esa que está parada, esa está trabada, aquello de discutir cuáles son los niveles? Yo, Porque yo, distinto es un menor de 12 años que uno de ya, 14, que uno de 16. yo te digo, te hago preguntas a ti, Ramón. ¿A qué edad tú crees que un ser humano se da cuenta que la muerte es irreversible? Porque cuando los niños son muy pequeñitos, ¿qué les dicen? ¿Se murió el abuelito? No, pero Se fue al cielo. se fue al cielo, Sí, sí. pero va a volver. ¿A qué edad tú entiendes que eso es irreversible? ¿A los 17? Ah, Muchísimo antes, ¿cierto? muchísimo. ¿A qué edad un delincuente se da cuenta que andar asaltando con pistola en mano puede terminar en una tragedia? ¿A los 17? No. Mucho antes, ¿cierto? Muchísimo antes. Ya está esa conciencia de que pueden causar daños que son irreversibles. Yo mismo, en el caso de la Tami, había uno que tenía 17 años y 8 meses y el otro tenía 18 años y 3 meses. O sea, entre ellos se llevan 6, 7 meses de diferencia. El que había pasado los 18, presidio perpetuo calificado, mínimo 40 años preso. Y el otro, como era adolescente, 10 años que es la pena máxima, y este año ya puede pedir beneficio. Estábamos en un programa antes donde estaba hablando una fiscal y ella lo dice. La ley de responsabilidad penal adolescente, su foco no es castigar, es reinsertar. Y eso es sin importar la clase de delito que se haya cometido. Entiendo yo que si tú ves a un niño o a un menor de edad robando en el supermercado, es una cosa distinta. Distinto. Pero aquí estamos hablando de tipos que son sanguinarios, que son capaces de salir a hacer daño, hacer ese daño y seguir viviendo como si nada. Cuando el ministro de Seguridad dice ayer el Estado falló, ¿qué te provoca esa frase? Me da un poco de vergüenza ajena, porque te lo decía también antes de que entráramos al estudio. Lo que yo he visto generalmente, las reacciones de los políticos, de los que sí debieran hacer algo, en particular del que es ministro de Seguridad, son más de locutores, de periodistas. El rol del ministro de Seguridad, el rol del presidente, no es lamentarse frente a la tragedia. Para eso está la familia, para eso está la gente que los acompaña, para eso está la sociedad. El rol de ellos no es enviar condolencias, el rol de ellos es solucionar el problema. Particularmente, tú sabes, y sin entrar en hablar de colores políticos ni nada por el estilo, pero una de las cosas por las cuales este presidente ganó la elección fue por su énfasis en el combate a la delincuencia, su énfasis en campaña. Esa fue una de sus principales banderas de lucha. Ciertamente llevamos poco. En 3 meses no se puede cambiar todo del cielo a la tierra. Pero yo me pregunto, en concreto, en estos 3 meses, ¿cuál ha sido el avance? Una persona que no sepa que hace 3 meses se cambió de gobierno en Chile, ¿qué diferencia ve en temas de seguridad? Está todo exactamente igual. O sea, ya nos queda claro que los delincuentes, particularmente los delincuentes violentos, no están preocupados porque se cambió el presidente. Ellos siguen su vida como cualquier otro día. A ellos les da lo mismo. Y yo hago un llamado a las autoridades, a las que están en ejercicio del poder, que hagan algo concreto, que no se limiten a mandar condolencias, porque eso no sirve de nada. Esos son palabras de buena crianza, son educación, son empatía, todo lo que tú quieras, pero eso no resuelve el problema. Ellos son los que tienen el poder de hacer algo, y me pasa mucho
que todas estas autoridades que entran y salen del gobierno son súper buenos para criticar cuando está el de la vereda al frente, y cuando se dan cuenta que otra cosa es con guitarra, se ponen de comentaristas. Raúl Moya, papá de Tamara, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias a ti A por la Camila, invitación, que te Ramón. acompaña también aquí, tu esposa. Porque sin duda que es necesario conocer las experiencias no se traspasan, las experiencias se viven, Sí. siempre lo he pensado yo, pero es necesario conversar estas cosas, tener ustedes también la voluntad, la gentileza de poder retomar esta cosa que es tan dolorosa para ustedes, que no va a pasar el tiempo y obviamente lo van a seguir viviendo con ello, pero teniendo la posibilidad de aportar desde la reflexión para Es que yo crear más conciencia. hartas veces lo hemos hablado con Camila, Ramón. Dentro de todo, nuestro caso, entre comillas, alcanzó las máximas penas en la justicia por el revuelo que causó, por el apoyo que recibimos. Entonces, a mí, como para retribuir todo eso, como que ¿qué más puedo hacer? Pues que decir que sí cuando me llaman a una entrevista. Yo he hecho esto ya cientos de veces. Yo te lo comentaba a ti, yo esperaba que ya no nos iba a volver a tocar, y nos tocó estar aquí de nuevo, y lo voy a hacer siempre que me llamen, porque creo que es donde yo puedo aportar, porque como dices tú, las experiencias no se traspasan. Y yo estoy dispuesto siempre a contar mi experiencia, con la esperanza quizás un tanto ingenua de que alguna vez todo esto genere un cambio. Muchísimas gracias, Raúl, por venir. Camila también, muchas gracias por venir. Gracias. Doble clic.